Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Hoy tenemos poca asistencia. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a pasar a la Escritura, si hacen favor de abrir la Escritura, la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 20, para continuar con nuestro estudio. Juan capítulo 20. ¿Estamos todos ahí? Espero que sí. Vamos a darle lectura al verso 1 al versículo número 10. Juan capítulo 20, verso número 1 al número 10. Dice el verso 1: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Verso 6: Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Quisiera que ahí en su lugar oráramos a Dios y le pidiéramos de su ayuda. Padre, gracias por este día. Gracias por la vida. Creo que es un regalo muy grande, Señor, que hoy nos otorgas. Y más el privilegio de abrir tu palabra, porque en ella entendemos tu voluntad. Entendemos lo que has hecho. Entendemos lo que hiciste por nosotros. Padre, ábrenos el entendimiento, que nuestro corazón pueda recibir esta palabra y pueda haber fruto, Dios del cielo. Pueda haber vidas estables, personas, almas que decidan anclar su fe en ti, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo nos ministre en esta tarde ya. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo que murió y que resucitó y ahorita está a la diestra tuya. Bendito seas. Amén. Amén. Entonces, dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Es importante que tú y yo podamos hoy entender estas verdades. La semana anterior nos estaban hablando acerca del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Lee Strobel, un escritor, experiodista contemporáneo, escribe en uno de sus libros: la gente muere por sus creencias religiosas. Si crees sinceramente que estas son verdad, leo, la gente muere por sus creencias religiosas si crees sinceramente que estas son verdad. Pero la gente no muere por sus creencias religiosas
si sus creencias son falsas. Nadie en su sano juicio está dispuesto a dar la vida si sabe que su historia es falsa. Todos los apóstoles, si suponemos que inventaron la historia de la resurrección, murieron por una mentira. Adicionalmente de su mentira, no sacaron ningún provecho. Por el contrario, desde la perspectiva humana, lo perdieron todo. Se exiliaron y finalmente murieron. ¿Quién fue Lee Strobel? Primeramente fue un ateo, un periodista, escritor de diferentes columnas en algunos periódicos, pero él en una parte de su vida fue ateo y él en algún momento quiso investigar. Hoy tenemos un libro de él que se llama El caso de Cristo, y él quiso dedicarse a investigar detenidamente el asunto que hoy nos va a ocupar, la resurrección de Cristo. El tema que hoy estaremos estudiando, el que Cristo haya resucitado. ¿Qué tan importante es para nosotros la resurrección de Jesús? Podemos preguntarnos. Puede surgirnos la pregunta: ¿es importante que tú y yo creamos la resurrección? No sé qué valor le has dado tú a este punto, a este tema tan importante, te quiero decir, porque creo que después del tema de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir, y la gente dice, ok, tú crees por fe en algo que no sabes si pasó, que no sabes si sucedió, que no sabes si realmente fue verdad. Y realmente a veces en algunos casos pareciera que tienen verdad aquellos que hacen ese cuestionamiento, que creemos en Dios simplemente por fe, que profesamos a Dios en nuestras vidas solamente por pura fe. No sabemos, dicen el mundo, es incierto y no sabes lo que va a ocurrir. Otro hombre estadounidense que en algún momento dado cuestionó muchísimo el asunto de que si Jesucristo resucitó o no. Hoy ha escrito también varios libros, entre ellos uno, Josh McDowell, que entre ellos está Evidencias que exige un veredicto. Y lo mismo que Lee Strobel, él dudaba de Jesucristo. Por todo lo que él había vivido en su infancia y en su juventud, él dudaba de que existiese un Dios que le amaba. Un Dios que decía, era inconcebible. Él escribe en algunas partes que era inconcebible para él pensar que había un Dios amoroso y tierno, bueno, que se preocupase por él. Porque todo lo que hasta el momento él había conocido, antes de conocer a Jesucristo, decía todo lo contrario. Y sucede algo similar a Lee Strobel, que él comienza a investigar acerca de la resurrección de Cristo, y él hoy nos presenta varios libros, pero entre estos, hablando del tema de la resurrección, Más que un carpintero, escrito por él, y Evidencias que exige un veredicto. Entonces, verdaderamente, a veces pensamos o creemos que la resurrección de nuestro Señor, o que la fe en nuestro Señor Jesucristo que hemos depositado tú y yo, en cualquier momento se puede derrumbar. Y cuando nos empiezan a cuestionar, te puedo decir algo, pareciera que estamos temblando cuando nos dicen: has creído en un Dios que para empezar no ves, no conoces, no sabes. Pero cuando nosotros tocamos el punto de la resurrección, hermanos, es como si nuestra fe, hermanos, estuviese sobre columnas muy fuertes, muy grandes, poderosas, porque nuestra fe no puede ser movida cuando entendemos el asunto, el tema de la resurrección.
Cuando nosotros llegamos a la comprensión de lo que vivieron los discípulos, en este caso el capítulo 20, Juan el apóstol se dedica a dar detalles que en este caso los otros tres evangelios no dan. Se dedica él a dar pequeños detalles de tal manera que, como dice el capítulo 21, hermanos, para que al ver las obras del Señor creamos para salvación, que tu fe esté firme, que no te haga temblar el incrédulo, el ateo, y te diga: es que tú has puesto tu fe a ciegas en un Dios que no has visto. Si tuvieses la oportunidad de poder adquirir alguno de estos libros, verdaderamente dices: wow, si personas que no le conocían y empezaron a investigar ya por medios, no la Biblia, sino por otros medios, y ellos vinieron a la fe solo por encontrarse con las evidencias, entonces, ¿por qué mi fe ha de estar tambaleándose en medio de un mundo moderno que cuestiona todo, aún nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? Es tan importante la resurrección. Hermanos, si la muerte de Jesús encierra un poderoso misterio, podemos decir, hermanos, de perdón para todos los que creen, en su resurrección se completa, hermanos, el centro de la enseñanza cristiana. En la resurrección se encuentra, hermanos, el centro de la enseñanza cristiana. ¿Por qué te digo esto? No va a ser el tema de hoy, pero todos los apóstoles, hermanos, todos los apóstoles y después quienes les precedieron, dieron su vida, entregaron sus vidas, lo dieron todo, predicaron a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Podemos pensar en este momento lo siguiente, hermanos, así ya poniendo nuestra mirada en los versículos primeros. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. La pregunta es: una mujer, María Magdalena, que al parecer era, la Escritura nos dice, aquella que un día vino y le ungió los pies al Señor Jesucristo, y derramó ahí un frasco de alabastro, y uno de los discípulos empezó a cuestionar y dijo, en el Evangelio de Juan lo estudiamos: ¿qué es esto que está haciendo? Esto lo pudimos haber vendido en más de 300 denarios. ¡Qué gran desperdicio! Y Jesús les dijo: dejadla. En un texto nos dice: porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Y esta mujer nos dice del grande amor ya que le tenía al Señor Jesucristo, la gran entrega. ¿Cómo poder decirte? La gran devoción, en palabras más tal vez modernas, la gran devoción que profesaba en el Señor Jesucristo, y aún muerto le seguía amando. Aún muerto, su Señor, su Salvador, el que le perdonó. María Magdalena, de quien fueron expulsados por Jesucristo, dice la Escritura, 7 demonios. ¿Cómo no lo iba a amar de esa manera? Y nos presenta a esta mujer que viene muy de mañana, no sabemos la hora. En los textos paralelos nos dice que venía María, etcétera, venían otras mujeres. En un texto nos dice que ya el sol estaba, ya había salido. En otro nos dice que era de mañana. Pero en este texto nos dice que aún, siendo aún oscuro. Y no que la Biblia esté entrando en una
contradicción, porque entonces aquellos incrédulos que quieren tomar la Biblia y decir, mira, ¿ya ves cómo la Escritura se equivoca? ¿Ya ves cómo la Biblia se contradice? Y aun cuando le puedes decir al mismo mormón que su Biblia, su libro se contradice, dice, la Biblia que traes también se contradice, chécale. Y te puede sacar este versículo, estos textos paralelos de la resurrección. Mira cómo se contradice. No se contradice en ningún sentido, en ninguna manera. No se está contradiciendo la Escritura, porque lo que Juan está diciéndonos es que exactamente María había venido primero al sepulcro muy de mañana. Y creo que después vinieron las otras mujeres detrás de ella. Podemos pensar que entonces al ver a Jesucristo, hermanos, a mí me impresiona leer este versículo. Decía yo de la gran devoción. La palabra piedad quiere decir devoción a Dios, entrega a Dios de manera voluntaria. María Magdalena era muy devota a Dios. Ella se había entregado a Él de manera voluntaria. No le costó levantarse muy de mañana, yo no sé si 4 de la mañana, 5 de la mañana, para venir a ver el cuerpo del Señor Jesucristo, ungirle. Había ido a buscar especias aromáticas, había ido a buscar algunos ungüentos para ungir el cuerpo, honrar aún el cuerpo de su Señor Jesucristo, de su Salvador, de aquel hombre que le había hecho libre. No sé si vamos entendiendo lo que nos está presentando, porque tal vez podemos leer y decir, ¿y cuál es la importancia? Verdaderamente creo que cada persona que Juan nos cita, nos deja, nos presenta, creo que tiene algo que decirnos a nosotros. Creo que tiene un mensaje tan importante para cada una de nuestras vidas, hermanos. Tiene un mensaje muy importante, hermanos, de verdad. Yo veo una persona entregada, yo veo una persona que quiere servir, yo veo una persona que quiere estar con su maestro. Yo puedo ver una persona que quiere acercarse a Dios. Yo sé que a veces somos tan carnales que nos cuesta servir, nos cuesta ayudar, nos cuesta colaborar en algo, en aquí, en allá. Y eso habla a veces también de nuestro corazón, te puedo decir. Se nos dificulta, nos cuesta muchísimo. Yo entiendo que a veces hay quienes tienen muchas dificultades. Yo a veces me encuentro en dificultades, pero ¿hasta dónde podemos nosotros, si queremos servir, podemos servir? Y a veces no lo hacemos. Y a veces nos cuesta. Nos cuesta tal vez llegar a este lugar. Yo no sé cuántos kilómetros recorriste. ¿Cuántos aquí recorrieron 20 kilómetros para llegar a este lugar? Levanten su mano. ¿Quiénes recorrieron 20 kilómetros? ¿Quiénes recorrieron 5 kilómetros? Más o menos 5 kilómetros. Los hermanos. ¿Quiénes recorrieron 10 kilómetros? El hermano recorrió 10 kilómetros, ¿ok? ¿Se te dificulta llegar al lugar? Te pregunto. Dice, hermano, tal vez la reunión debe empezar como 11:30, porque para mí me cuesta, es temprano, me levanto yo a las 9. No sé, hermano, pues tal vez nos podamos adaptar aún hasta en ese sentido a tu horario. Pero cuando yo veo a esta mujer, que muy de mañana, una mujer, si tú crees que la mujer no es importante, para mí es muy importante. Y en la Biblia dices tú, wow, cuántos privilegios, en cuántas veces las mujeres, hermanos, son puestas por Dios para ser de gran bendición. O sea, de una mujer viene el linaje
de Jesucristo. En algún momento los evangelios nos presentan a mujeres. A mujeres. Primero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos después de Eva, veo a varias mujeres. Veo a Ruth, por ejemplo. Después veo a Rahab. Y ¿sabes qué? Veo a mujeres que no eran ni mujeres israelitas, pero Dios las mete ahí en la Biblia, así como para que el judío se escandalice y se rasgue las vestiduras y diga: ¿cómo puede poner una mujer de esas aquí en la Escritura? Porque Dios es Dios. Porque Él es así, Él es soberano, hermanos. Y aquí nos presenta la primera persona que se le apareció a Cristo en la resurrección fue una mujer. ¿Sabías eso? La primera mujer que ve a Cristo resucitado fue una mujer. Qué gran privilegio. Quien vino a dar la noticia de que Jesucristo había resucitado era una mujer. Era una mujer. ¿En qué lugar pone nuestro Señor a estas mujeres? Mira, son muy importantes en la vida y aún en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estando en vida, cómo brilla también, por si tú no lo habías notado. Pero Lucas resalta esa área de las mujeres muchísimo, que le servían, que le ayudaban, cocinaban, etcétera. No sé, hermano, y algunos con sus bienes aún. Son personas muy importantes. Para Dios no hay, por así decir, personas de menor nivel, menor importancia. Para Él son importantes. Entonces yo decía, hermanos, que en la resurrección, hermanos, se completa la enseñanza, hermanos, cristiana. Si Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos, entonces no nos queda más opción para todo hombre que decir que toda religión que no cree en ella está equivocada, y que solo la fe en el Hijo de Dios da esperanza verdadera, hermanos, da esperanza verdadera. La fe cristiana, hermanos, en toda su extensión se afirma en el hecho de que Jesús resucitó. ¿Sí? Se afirma en eso, en la resurrección. Pensemos por un momento, volviendo a nuestro texto, verso 1, la pregunta es: ¿por qué María y no fue Pedro, Juan, los demás apóstoles? Podemos preguntarnos en este momento y decir: ¿por qué tuvo que haber venido una mujer? Y después nos dicen los otros textos paralelos de los 4 evangelios que venían mujeres. ¿Por qué no eran hombres? ¿O por qué no fueron hombres? Pensemos por un momento que en esa noche anterior, el día anterior, es decir, el jueves en la noche, primero pues estaban cenando. Cuando llegan al huerto y llega toda la guardia para arrestar a Jesucristo, la Escritura dice que todos se escandalizaron y salieron corriendo. Estaban atemorizados, hermanos. Yo no sé en qué condición espiritual, emocional, si lo queremos ver así, en qué condición emocional se encontraba Pedro en este momento. Pero tal vez te lo puedas imaginar, hermano, hermana. Pedro tal vez estaba arrepentido todavía, estaba atemorizado tal vez, estaba intimidado tal vez, y más cuando imagínate a Pedro que le dicen: ¿no estabas tú con ellos en el huerto? Y 1 y 2 y 3 veces, y él negando y negando y negando. O sea, no habían pasado, creo yo, o tal vez ya habían pasado 24 horas, pero a veces en 24 horas no nos reponemos de un
de un momento como aquellos. A veces emocionalmente no nos reponemos tan fácil a algo tan duro. Jesucristo había muerto, había sido, arrestado. Estábamos hablando del arresto, de la negación, de que todos se huyeron. Y las mujeres, podemos ver, armándose de valor, vinieron al sepulcro. Viniendo al sepulcro, hermanos. No nos dice que en la hora de enterrar a Jesucristo, ¿verdad? No nos dice en estos versículos del capítulo 19, no nos dice que estaba Pedro, Juan o alguno de los apóstoles, porque seguramente, decía yo, estaban. El texto nos lleva a pensar y a interpretar de esa manera la Escritura, que ellos estaban intimidados, asustados, tal vez. Estaban tal vez acobardados, también podemos pensar, aunque no estés muy de acuerdo conmigo, hermano y hermana, aunque no estés de acuerdo conmigo, en este momento en el que estamos citando el versículo 1, tal vez ellos estaban acobardados todavía, tenían miedo, tal vez todavía. Más adelante, después del Pentecostés, podemos nosotros ver la gran valentía que ellos tenían al presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la predicación, porque el Espíritu había venido ya. Pero en este momento entonces nos está diciendo la Escritura que había venido aquella mujer, hermanos, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Ok? Estamos tomando nota. Número 1, fue el primer día de la semana y entendemos que fue domingo. Fue el día domingo, el primer día de la semana para los judíos. Muy de mañana, estaba oscuro. ¿Quién era quien había venido primero? María Magdalena. Juan el apóstol dice, el primer día de la semana, María, entonces, María Magdalena fue de mañana. Era muy de mañana, de tal manera que estaba oscuro al sepulcro, y para su sorpresa, la piedra del sepulcro había sido ya movida. Había sido movida de su lugar. Es interesante porque, puedo decirte, es interesante en el sentido de que estaba impresionada. Estaba impresionada. Se supone que habían guardias en el sepulcro. Se supone que había quienes estaban custodiando aún la tumba de nuestro Señor. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué estaba siendo custodiada? Porque en el libro de capítulo 27 del Evangelio de Juan, en el verso 63, nos dice que los fariseos estaban preocupados porque ellos decían, aquel mentiroso dijo que en 3 días resucitaría. Yo no sé si fueron los saduceos o fueron los fariseos exactamente, si no estaban ahí para lo malo, sí estaban de acuerdo, solo entraban en contradicción en temas teológicos, pero en algunas cosas, para causarle daño a su prójimo, al parecer estaban en común acuerdo porque vivían errados. Entonces vienen y le dicen a Herodes, ok, mira, pon a guardias porque no sea que vaya a suceder que se vaya a levantar de entre los muertos o que vengan los mismos discípulos y se lo roben, etcétera. Empezaron ellos a adelantarse a pensar, se adelantaron a pensar lo que podía suceder. Y si así de por sí ya creen muchas personas, imagínate si pasa algo. ¿Dónde vamos a quedar
¿Cómo iremos a quedar nosotros? Entonces, hermanos, decía yo, la Escritura sí nos dice que ellos mandaron, en este caso el gobernador mandó a que se pusiera, se instalara al pie de la tumba una guardia romana. Una guardia romana, y estuvieran vigilando la tumba, estuviesen custodiando el lugar para que no fuera a ocurrir algo que les tomara por sorpresa y que después dijeran que él había resucitado. Ellos estaban previniéndose a lo que ellos ya habían oído, hermanos. Fíjate bien, algunos de estos religiosos ya sabían, ya habían oído que él iba a resucitar. En ese sentido, para más los incrédulos estaban creyentes, habían creído al mensaje, y los discípulos se encontraban incrédulos a lo que iba a ocurrir. Leemos en el verso 8 del Evangelio de Juan, dice que entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Es interesante ver todo esto porque en verdad, hermanos, los discípulos estaban incrédulos, emocionalmente estaban mal, en sus vidas había miedo todavía. Creo que aun cuando nuestro Señor estaba ayudándoles a su fe y diciéndoles, creed en Dios, cree también en mí, se les había olvidado, por lo menos en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en 3 ocasiones Jesucristo les anuncia que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. El Evangelio de Marcos nos presenta que en 3 diferentes momentos Jesucristo les había ya anunciado, no solo a ellos, en algunos momentos lo dijo públicamente. Interesante. Lo había dicho públicamente que él iba a resucitar. De ahí que entonces decía, los fariseos, los saduceos mandan y piden que se ponga una guardia. Hermanos, la fe cristiana, el tema de la resurrección, desde el momento en el que nuestro Señor Jesucristo muere, ha entrado, hermanos, ha sido muy atacada la resurrección. ¿Sabías tú eso? El tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha sido muy atacada desde el inicio, desde la fundación de la iglesia, hermanos, desde despuesito que murió Cristo, empezó a ser muy atacado. Empezó a ser atacada la resurrección. Y hoy, en este tiempo todavía, nos encontramos con muchas ideas equivocadas. Nos encontramos con muchas controversias en el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Pedro, en su primera carta, si me acompañas, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 3, te leo y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate lo que está diciendo, hermano. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice aquí, para una esperanza viva. ¿Cómo? ¿Por qué medio? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos está diciendo algo muy importante, hermanos. Pensamos lo que decía Lee Strobel, hermanos.
Pensemos en esas palabras. Pensemos en un momento en esas palabras de Lee Strobel. Dice que la gente por sus creencias religiosas, la gente muere por sus creencias religiosas y creen sinceramente que estas son verdad. Y es exactamente esa fe en la resurrección, en que Jesucristo resucitó. Los primeros que vieron a Cristo resucitado, dieron testimonio, hermanos. Si nosotros decimos, Josh McDowell en su libro Más que un carpintero, nos dice que hay muchos científicos que cuestionan este asunto y dicen, tú no puedes probarme científicamente que Jesucristo resucitó. Dicen ellos, se había topado creo con varios y que le cuestionaron y le dijeron, no puedes tú comprobar científicamente que Jesucristo resucitó. Y dice, ok, el hecho de que nosotros querramos usar un método para llegar a una conclusión, a un veredicto, a veces nosotros necesitamos de presentar pruebas. Para nosotros dictaminar un veredicto necesitamos pruebas. Si yo digo, oye bien, si yo digo que tú estuviste aquí hace 8 días, es porque varios de los que hoy estamos aquí te vimos. Hace 8 días vimos aquí a la pareja, los hermanos. No vi a Reinita, creo yo. ¿Hace 8 días? ¿Sí? Perdón. Es decir, nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, estabas aquí porque hubieron varios testigos, que así fue. Y podemos decir, estuvo aquí. Estuvo aquí. Podemos decir a través del testimonio de varias personas que tú estuviste aquí. Podemos probar que estuviste aquí. Es más, aunque tú me digas que no estuviste aquí. Si tú me dices yo no estuve aquí, pero si hubieron varios testigos que te vieron, hasta platicaste con ellos, reíste con ellos, hablaron de algún tema en especial, podemos decir estuvo aquí. Así sucede con la resurrección, hermanos. La gente, el mundo, los mismos científicos creen que sí existe Santa Claus, pero no creen que Cristo haya resucitado. Cosa curiosa. Y aún les dicen a sus hijos que vienen los Reyes Magos, pero que Cristo no resucitó. ¡Qué incoherencia! No, porque no pueden probarlo científicamente los cristianos que Cristo resucitó. Claro que sí. Hubieron varios testigos. ¿Sabes cuántos dice la Biblia que vieron a Jesucristo antes de ascender al cielo? ¿Alguien se acuerda de cuántos vieron a Jesucristo? ¿Mandé? Un poco más. 500. ¡Wow! No solo fueron María, no solo fue Salomé, no solo fue Pedro, no solo fue el apóstol Juan, fueron 500 personas que vieron a Jesucristo. El más incrédulo dijo, hasta que no ponga mis dedos en su costado y meta mis dedos ahí en los clavos, no voy a creer. ¿Y sabes tú que ese incrédulo terminó dando su vida por Jesucristo? Porque lo vio resucitado. Porque muchos decimos, yo soy como Santo Tomás, ¿verdad? Pero no quieren ser como él en afirmar su vida, su fe en él. Porque después de ahí
La Escritura no nos dice que él dudara, que él estuviera incrédulo. Más bien la historia nos dice que él terminó muriendo también como mártir por su fe en el Señor Jesucristo, porque él vio a Cristo resucitado. No solo porque recibió de boca de Jesús el Evangelio, sino porque él le vio y dio testimonio de que le vio. Comenzaron todos a predicar, a esparcirse en medio de la persecución, que Jesucristo había muerto en la cruz, que Jesucristo también había resucitado de los muertos. Cosa curiosa. Pero decía, hermanos, que la fe cristiana en toda su extensión se afirma en este hecho: Cristo ha resucitado. O sea, tú no puedes decir, no sé, no estoy seguro. 500 personas vieron a Jesucristo y hoy muchos están incrédulos. Ves por ahí un mensajito, ves por ahí un video en Facebook, en YouTube, y te dicen, sí, Jesús no resucitó. Te están engañando y dices, creo que sí me están engañando. Y ponemos exactamente en tela de juicio. Y entonces, ¿para qué está el testimonio? Hermanos, no solamente está el testimonio en la Biblia, hay muchos hechos históricos. Flavio Josefo escribió acerca de él. Alfred Edersheim, un historiador que nos habla de las costumbres judías, habla acerca de él, de la resurrección misma. Y nosotros, hermanos, oímos por ahí un videíto. No le haces caso a tu pastor, no le haces caso al que te discipula, pero ves cualquier video y tú sí le crees. Hoy hay muchos, el pastor de muchos, creo que es YouTube. YouTube te conoce mejor, y créeme, a veces es cierto, te conoce mejor que el pastor. ¿O tú crees que te conoce mejor? Pero creo yo, porque yo así lo he hecho, yo si tengo dudas pregunto, hermanos. Y yo tengo alguna duda y estoy llamándole al pastor y él es testigo. Entro en algún conflicto de conciencia y yo estoy marcándole, aunque me vea inmaduro. Aunque me vea inmaduro espiritualmente. O me vean así. No importa. Yo quiero escuchar. Yo quiero oír. Yo quiero que me presenten evidencias. A veces algunos somos así, queremos que nos enseñen como los niños de kinder, palito, bolita, así. A veces así aprendemos muchos. Otros están más avanzados. Pero amados, lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que hoy tenemos una esperanza viva, hermanos. Hoy tenemos una esperanza viva por Jesucristo, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Él ha resucitado. Está el testimonio de los apóstoles, pero está el testimonio también de 500 personas que le vieron resucitar. Está el testimonio de gente que no fue cristiana, hermanos. Primera de Tesalonicenses, si me acompañas, por favor. Capítulo número 4, dice el texto: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él.
Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Yo creo que Jesús resucitó. Yo no sé si tú creas que Jesús resucitó. Yo sí creo que Él ha resucitado de entre los muertos. Me cuesta creer a mí, en el tiempo en el que tú y yo vivimos, me cuesta creer cuando veo a personas que dicen yo no puedo creer en Dios. Me cuesta creer en Dios. La pregunta es, ¿por qué te cuesta creer en Dios? No sé, soy muy incrédulo, soy muy incrédula. Por tu duro corazón eres incrédulo e incrédula. Por tu duro corazón es que no crees. En verdad, yo veo a estas personas y creo que quieren ver a Jesucristo cuando le están golpeando en la espalda y le están golpeando en la cabeza y le están escupiendo el rostro para decir, creo que ahora sí creo. Cuando veo a personas así que no quieren creer a la Escritura, más bien quieren ver exactamente con sus ojos. Quieren ver, ellos quisieran ver otra vez a Jesucristo siendo golpeado y despedazado y decir, ahora creo que sí creo. Creo que ahora sí voy creyendo, voy teniendo fe en Él. O sea, pareciera que varios quieren creer hasta ver cómo suena ese látigo en la espalda, para que tengan fe, para que puedan estar firmes en Cristo Jesús. Y acá el texto nos dice, hermanos, si creemos que Jesús murió, si creemos y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Primera de Corintios, hermanos. Este evento, hermanos, es la base fundamental de nuestra fe. Tal como dice, hermanos, aquí Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Amados hermanos, si Cristo no resucitó, entonces estás perdiendo tu tiempo aquí. Debieras de estar en el fútbol en este momento. Debieras de estar con tus amigos y amigas echando cotorreo en la calle, estando en el cine. Si Cristo no resucitó, entonces de nada sirve todo lo que se hace en este lugar. De nada sirve que te estés privando de este tiempo. Estarías, creo, mejor ahorita lavando trastes, lavando ropa en casa, mujer, hermano y hermana. Estuvieras con tus amigos mejor, allá tomando cervezas, estando en la playa tal vez, no sé dónde estuvieras. Si Cristo no resucitó, entonces todo es en vano y no sirve para nada todo. Pero como dice Pablo a los tesalonicenses, Cristo, dice Pedro, hermanos, por cuanto Cristo resucitó, tú y yo tengo esperanza, no solo de que Él me perdona de pecados, sino que voy a tener vida eterna. Voy a tener vida eterna, porque Él está resucitado. La resurrección, el evento de la resurrección es la base fundamental de la fe cristiana. Primera de Corintios, aquí capítulo 15, verso número 15. ¿Estás ahí? Versículo número 16. Te leo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Interesante.
Si entonces Cristo no resucitó, tú no has sido perdonado de pecados. Si Cristo no resucitó, entonces no me digas que en verdad estás gozando de libertad de pecados, porque es mentira. Pero si Cristo resucitó, tú has sido libre si has creído y has recibido el evangelio de Él. Seguimos leyendo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, solo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, somos los seres, dice aquí, más dignos de conmiseración de todos los hombres, de lástima. Pero amadas personas, Él nos ha recibido como sus hijos. Y hoy vivimos en la esperanza de que Él va a venir por nosotros. Y de los que hoy, dice la Escritura, ya duermen o ya han muerto. Muchos han muerto con esa esperanza. La pregunta es, ¿les va a defraudar entonces? ¿Les va a defraudar? ¿Fueron defraudados? No. Cristo no defrauda a nadie. Por cuanto Él resucitó, Él va a venir nuevamente, y esos muertos o esos hermanos que hoy duermen van a ser levantados para vida eterna. Van a ser levantados para vida eterna. Entonces, te decía, capítulo aquí 15, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque, verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Nos está hablando, hermanos, el apóstol Pablo de una teología, la teología de la resurrección. Nos está presentando un mensaje de gran esperanza para el creyente cristiano. Oh, hermanos, o sea, si yo creo, de hecho yo he creído, hermanos, creo que si muero por COVID o por alguna otra cosa, sé que Él me va a resucitar para estar con Él. No con eso quiere decir que entonces yo voy a ser descuidado, ¿verdad? Voy a usar herramientas, voy a usar lo que esté a mi alcance, lo que el Señor ha puesto, vitaminas. No sé si cuántos han tomado vitaminas, pero hay quienes no confían en Él y no toman vitaminas. Hay quienes tal vez echamos mano de vitamina C, de inyecciones, de la misma vacuna. Y bueno, no estoy en contra de los que no usan eso. Definitivamente que hay unos que tienen más fe que otros, como yo. Pero yo tengo una esperanza, y muchos han muerto con esa esperanza, que Cristo les va a resucitar para estar con Él. Y en eso va a descansar nuestra fe, hermanos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Somos de aquel que dijo consumado es. Él es la primicia, dice la Escritura, de los que han de resucitar. Él es la primicia, hermano, hermana. No estás solo, no estás sola, no estás o caminas sin esperanza. Tú y yo hoy debemos de descansar en que Jesucristo ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario, y que hoy, hermanos, está sentado a la diestra de Dios. Volvamos a nuestro pasaje clave de inicio, a Juan capítulo 20. Entonces corrió y fue a Simón, verso 2, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo:
se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó. Hermanos, se está refiriendo Juan mismo, que cuando entra, ve, dice la Escritura, y cree. ¿Cree a qué? A las palabras de nuestro Señor, que Él iba a resucitar de los muertos. Cree a la palabra de una de las discípulas. Él no está en la tumba. Podemos pensar tal vez creyó otra cosa. Él creyó. Él creyó que Jesucristo había resucitado. Verso 9, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Un teólogo de los años 800, Wilbur Smith, declara: fue este mismo Jesús, el Cristo, quien entre muchas otras cosas notables, dijo y repitió algo que al haber procedido de a cualquier otra persona, le habría condenado de una vez como un egoísta, engreído, o como una persona peligrosamente desequilibrada. El que Jesús dijera que subiría a Jerusalén para morir no es tan notable, aun cuando todos los detalles que dio respecto de esa muerte, dice Wilbur. Semanas y meses antes de que muriera, forman un conjunto, un fenómeno profético. O sea, esto también estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Sabías tú eso? Jesucristo había, desde el libro de los Salmos, había un texto profético donde nos dice que Él iba a resucitar, y Jesucristo, estando en vida, dijo que iba a resucitar. Fue su predicación, fue su enseñanza, y este hombre había sido incrédulo, pero en este momento creyó, porque la Escritura, verso 9, dice que aún no habían creído a las Escrituras. Sigue diciéndonos este teólogo: pero cuando Él dijo que se levantaría otra vez de entre los muertos al tercer día de haber sido crucificado, dijo algo que solamente un necio se atrevería a decir, y es que esperaba que la devoción de sus discípulos persistiera, a menos que estuviera seguro de que resucitaría. Ningún fundador de ninguna religión a nivel mundial conocida a los hombres se atrevió jamás a decir una cosa semejante, hermanos. Hasta el momento, ningún líder religioso en el mundo se ha atrevido a decir: voy a morir y voy a resucitar. Nadie se ha atrevido a decir algo semejante, pero Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Cristo predijo su resurrección de manera inequívoca y directa. Smith dice más adelante, hermanos: solamente un necio iría por allí hablando de levantarse entre los muertos al tercer día, a menos que supiera que esto iba a efectuarse. Y nadie en el mundo ha sabido esto respecto de sí mismo, sino solamente Cristo, el Hijo de Dios. Es lo que dice y declara este teólogo: solamente un necio, hermanos. Solamente alguien que pudiera decir: voy a resucitar en el mundo. Pero Cristo no es ningún necio, es lo que está diciendo. Él no es ningún necio, Él está aseverando algo
que juntando aún sus palabras, podemos ver cómo iba acomodando las cosas, alineando las cosas para que los textos proféticos del Antiguo Testamento se fueran cumpliendo, se cumpliesen. Por ejemplo, él dijo, hermanos, en los versículos anteriores, no leímos, del capítulo 19, a partir del verso 31 en adelante, hasta terminar el capítulo 19, nos dice que no, en el Antiguo Testamento dijo que no se le iba a quebrar ningún hueso. No iba a quebrársele ningún hueso. Y la Escritura dice que cuando él muere, solamente es traspasado con una lanza, de donde brotan sangre y agua, pero no le es roto los huesos, como fue el caso de los otros malhechores que murieron al lado de Jesús. La palabra profética de nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido desde el Antiguo Testamento. Los textos del Antiguo Pacto han sido cumplidos en la persona de Cristo, para que tú y yo podamos hoy creer, ¿sí? Tú y yo podamos hoy creer en Él por la resurrección de los muertos. Han habido a través de la historia, hasta nuestro tiempo, muchas objeciones o teorías acerca de la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, que el cuerpo fue robado por sus discípulos. ¿Sabías eso? ¿Has oído algo como eso? Bueno, muchos han dicho, atacando la resurrección, que el cuerpo de Jesucristo fue robado por los discípulos. ¿Tú qué crees? Es interesante, porque cuando nos dicen, sí, es que Cristo fue robado en su cuerpo por los discípulos, la pregunta es, ¿y los guardias? ¿Los soldados romanos que fueron entrenados? Y un soldado romano no era compasivo con nadie. Eran fieros, eran salvajes, podemos decir. Eran rudos en su trato para con las personas. Te podías encontrar un soldado romano y tú eres judío y te decía, ven aquí tú, lleva mi carga de aquí a 5 cuadras. Quiero que la lleves. Y el judío llevaba la carga que le decía, a la distancia que él decía. Eran duros. Y si no podían golpear, podían lastimar a alguien. Pensar que los discípulos, hermanos, Juan, Pedro, estaban atemorizados. Yo lo dije hace un momento. Yo lo creo. Estaban con miedo. Cuando María Magdalena fue a buscarlos, a darles la noticia de que Jesucristo no estaba en el sepulcro, no sé dónde estaban, tal vez en sus casas, tal vez estaban atemorizados, escucharon sonar la puerta, no querían salir tal vez. María les habla, ábranme, el cuerpo del maestro no está en el sepulcro. No me imagino ese momento. La Biblia, en todos los evangelios, no nos dicen esos detalles, pero cuando nosotros entramos a la interpretación dices, ok, ¿cómo ha de haber sido el momento, el contexto del momento? Pensar en algo así, en verdad, es pensar neciamente. Es pensar neciamente. Y quisiera aquí citarte un texto rápidamente, si es que ¿me permites? Capítulo 28, verso número 11. Dice el texto, mientras ellos iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ok, ¿sabes? Estaba estudiando un poquito de lo que pasaba o qué pasó ahí,
de por qué los soldados vinieron a los gobernantes, fariseos, saduceos, y dieron la noticia: el cuerpo se ha ido, no está. Ok, ustedes van a decir que los discípulos vinieron y se lo robaron. Si tú eres soldado romano y te ponen a cuidar algo, a custodiar algo, ¿sabes qué tenías que hacer? Fuera día, fuera noche, hacía frío, no hacía frío. Hace el día, ¿qué día que vine por acá y pasamos a un centro comercial nosotros, así de rápido, a hacer una compra? Estaba el guardia ahí y digo, pobre hombre, estaban los zancudos, no sé si en tu lugar donde vives haya zancudos, pero estaban bravísimos sobre él. Yo no sé si estos soldados judíos, de hecho, pasaban por cosas de ese tipo, por los moscos de la noche. Ellos estaban bien vivos, a las vivas, de que no viniera alguien y se entremetiera en lo que estaban haciendo. Si alguno se dormía, dicen que o le prendían fuego en sus ropas para que despertara a un soldado, o era golpeado brutalmente. Entonces yo no creo que un soldado romano hubiera estado cabeceando. No creo que a un soldado romano se le hubiera ido un cuerpo de un muerto, pues. No creo. Es ilógico pensar eso. Por lo tanto, ya sabemos de quién viene ese argumento falso. Salió desde los fariseos y se ha extendido por todo el mundo. Y hoy muchos creen esto que te estoy diciendo. Otros dicen que la tumba a donde llegaron María y los discípulos era la equivocada. Otros se han atrevido a decir que cuando llegaron era la tumba equivocada. No era equivocada. No era la tumba equivocada. Sabían dónde estaba la tumba de José de Arimatea. No era una persona cualquiera, era un rico importante, y aparte uno que tenía parte en el consejo, en el Sanedrín. Era muy conocido, era muy bien conocido, muy bien conocido. Entonces, te digo, nadie nos vamos a meter, ninguno de nosotros nos iríamos a meter en la casa del vecino y dices, aquí es mi casa, ¿verdad? Conoces tu casa, conoces la casa del vecino, que es del vecino, o sea, no te metes en propiedad ajena. Entonces, decir que se equivocaron de tumba es otra mentira que el diablo ha presentado a la gente. Otros han dicho que era una ilusión, que ilusionaban, que alucinaban los discípulos. Primera de Corintios capítulo 15 verso 6 dice que se apareció a 500 personas Jesucristo. O sea, imagínate, dices tú, bueno, me lo cuenta María, dices, no le creo. Pero después que viene Juan y viene Pedro y vienen otros discípulos, aún el mismo incrédulo de Tomás se presenta y te dice, Él ha resucitado. Dices, wow, o sea, no es uno, son varios. Y luego el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios capítulo 15, verso 6, nos dice que se apareció a más de 500 personas. Yo no sé si tú vas a decir, dudo. Pero sí crees, te decía, como muchos otros, crees que la Llorona. Sí, o sea, la gente es más fácil, es bien supersticiosa. No, es que creo que vi algo en la noche. Sí, algo se me apareció por allá. La gente es supersticiosa y cree a cosas de ese tipo. Pero cuando 500 personas nos presentan el testimonio de Cristo, que Cristo ha resucitado, y todavía decimos, quién sabe, creo que soy incrédulo, no le creo mucho a Dios. En verdad, tu corazón está durísimo. Está tu corazón muy duro. Y como dijo Felipe, ruega a Dios por si acaso tiene misericordia de ti. Si estás incrédulo por tu corazón duro, porque te has resistido al trato de Dios, Felipe decía, ruega a Dios si acaso tiene de ti misericordia.
Todavía, mira, acabamos de pasar elecciones, la gente le cree a los políticos, pero le duda de la Biblia. Le puede creer al político que le sonríe y ese día lo abrazó y se tomó una selfie con él. Le cree, pero no le cree a la Biblia. No, este va a ser diferente, por favor. Tenemos años y años y años y no vemos a un honesto. No vemos a alguien sincero. ¿Cómo me dices tú que este sí le vamos a creer? ¿Cómo me puedes decir que este partido sí es la esperanza de México? ¿Cómo me puedes decir eso? Pero dudas de Dios y de su palabra. Ahí sí, dudas de Dios y de su palabra. Y tu vida y tu fe no se afirma. Es incoherente lo que pasa en tu corazón. ¿Ok? Dicen otros que Jesús quedó inconsciente, que se desmayó solamente y después se bajó de la cruz. Juan 19, Evangelio de Juan 19, verso 33, y 34. Déjame leerte, porque yo sé que todavía hay incredulidad en el corazón de muchas personas. Juan capítulo 19, verso 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad porque vosotros, para que vosotros también creáis. O sea, no te lo está diciendo que alguien que soñó. No te lo está diciendo alguien que está emocionado. Te lo está diciendo alguien que fue testigo ocular de las cosas. Cristo estaba muerto. Cristo estaba muerto. Y la evidencia está ahí. Fue aún traspasado por una lanza. Él ya no tenía vida. Pensar que él se había desmayado es porque pensamos que esa persona le da flojera leer la palabra de Dios, leer las escrituras, dejarse llevar por el comentario de otros. Si Cristo ha resucitado, entonces, hermanos, volviendo a nuestro texto, verso 8, verso 9, porque aún no habían entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron los discípulos, Pedro, Juan, estas mujeres, 3 o 4 mujeres, vinieron para decirlo a los demás discípulos, hermanos. Creo que a partir de este momento regresaron a los hermanos, a los discípulos. Tal vez los fueron y los congregaron, fueron a verlos casa por casa. Vamos a juntarnos, algo ha sucedido, Cristo ha resucitado, se ha cumplido lo que Él nos dijo. A partir de ese momento, la historia de cada uno de los discípulos cambió. Hermanos, a partir de este texto, la historia, la vida misma de cada uno de los discípulos cambió radicalmente, notoriamente. El punto es que tú y yo podamos creer, hermanos. El punto es, ¿creemos en la resurrección de Jesucristo? ¿Creemos que Él ha resucitado de entre los muertos? Decía yo que es la base de nuestra fe, la resurrección. La resurrección. Hermanos, vamos a dar gracias ahí en nuestro lugar. Te invito a cerrar tus ojos. Señor, tu palabra dice que tú resucitaste entre los muertos.
Y no hay duda en nuestro corazón de que así fue y de que así es. De que hoy estás coronado en gloria, recibiendo alabanza en el cielo mismo. Y que aún estás intercediendo por muchos de nosotros para que nuestra fe sea fortalecida. Señor, sigue fortaleciendo nuestra fe, la necesitamos grandemente. Que la fe que profesamos en ti sea grande, que estemos dispuestos a darlo todo por esta fe que profesamos. Padre, ayúdanos. Creo que nos falta crecer muchísimo, pero tú conoces nuestras vidas y conoces nuestro deseo. Queremos amarte y servirte, y lo queremos hacer de la manera correcta. Así que nos ponemos en tus manos en este día, deseando tu intervención y tu ayuda en nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos y estamos a sus órdenes para cualquier cosa, si es que podemos ayudar. Dios les bendiga a todos.